En los impresionantes paisajes de Yellowstone, el oso pardo fue una vez el único amo. Sin competencia por su tamaño y su fuerza, ningún animal podía enfrentarse al poderoso oso. Y entonces regresó un rival formidable. Los lobos altos y esbeltos del norte intentan conquistar Yellowstone. Y en algún lugar del campo se desarrolla una batalla épica. Es un enfrentamiento de voluntades y habilidades que hace eco en todo Yellowstone. En la olla a presión de este paisaje, el oso pardo es el que más tiene que perder. ¿Serán los lobos los nuevos amos de Yellowstone? ¿O podrá el oso conservar su reino y salir victorioso? Osos contra lobos. Es primavera en el noroeste de Wyoming. El año está a punto de empezar para los osos pardos de Yellowstone. A principios de marzo, los osos empiezan a emerger de su largo sueño invernal. Es posible que no hayan comido nada durante 4 o 5 meses. La nieve todavía es profunda y una hembra y sus crías buscan una presa invernal. Las nutrias han estado fuera todo el invierno, deslizándose y escurriéndose por los arroyos, buscando charcos de agua abiertos. Un coyote las vigila de cerca. Busca comida constantemente. Esto es un mundo de depredadores, carroñeros y oportunistas. En la capa superficial de hielo que empieza a fundirse, los osos pardos tienen un extraño golpe de suerte. Atrapados en el hielo todo el invierno, los peces helados son el primer banquete del año para los osos. Mientras los osos buscan otra comida fácil, los lobos de la manada Hayden se reúnen para disfrutar de la recompensa de su duro trabajo. Pero un valiente osezno ha encontrado su presa, y un oso pardo está acostumbrado a coger lo que quiere. Los lobos Hayden evalúan la situación. La manada tiene 9 lobos, y el oso no es tan grande como podría ser. Ha intentado enterrar la presa y se defiende desde el centro de su excavación. Es la fuerza del oso contra la velocidad de los lobos. Pero los lobos piensan que pueden con él. Los Hayden demuestran ser un rival demasiado fuerte para el oso esta vez.
Osos o lobos. Para los cuervos no hay diferencia. Siempre consiguen dejar las cosas claras y apartarse de la competición. Los bisontes se enfrentan tanto a lobos como a osos a lo largo de sus vidas, pero el primer reto para una cría recién nacida es mantener el ritmo de su madre. Van de camino a los pastos de verano, y para las crías es cuestión de nadar o hundirse. Instintivamente, las crías buscan refugio junto a sus madres. Pero las aguas son frías y rápidas, demasiado rápidas para las pequeñas crías. Una de ellas ha quedado atrapada junto a unos troncos y tiene muchos problemas. Su madre se da cuenta de repente de lo que ocurre. La cría consigue liberarse, pero sigue estando en peligro. Las crías a menudo pierden a sus madres al cruzar los ríos y sin ella no pueden sobrevivir. Esta cría ha tenido suerte. Está a salvo, aunque completamente exhausta. El río Yellowstone ha sido el primero de muchos peligros. Le sigue un oso y para él es época de caza. Los 3.500 bisontes de Yellowstone son la mayor manada de bisontes salvajes del mundo. Cuando se reúnen en los prados del Valle Hayden, la vieja frontera parece muy viva. Es una escena de la que un viejo oso pardo ha sido testigo muchas veces. Este duro veterano ha paseado por Yellowstone durante casi 20 años, desde mucho antes que los lobos regresaran al parque. Es el oso número 211, conocido por los observadores como Scarface. Cuando era joven, cazaba bisontes en este gran valle. Ahora deja ese arriesgado trabajo a una generación más joven. El oso no tiene la ventaja de la sorpresa, pero de repente pasa a la acción. La persecución es solo exuberancia juvenil. El oso necesitará una estrategia mejor. Los planes realmente retorcidos son especialidad de los coyotes. Son tan pequeños que nadie los toma en serio. Pone a prueba a una cría, pero esta es grande y fuerte. Entonces encuentra una más pequeña. Finge jugar.
Pero esto no es un juego. Si el coyote puede engañar a la cría para que se aparte, tiene intención de matarla. Una sola mordedura podría inmovilizarla. Pero la ayuda de su madre pone fin a la situación. Hay otro oso en el terreno de cría, y este ha perfeccionado su técnica. El oso usa su velocidad máxima de 56 km por hora para separar una cría de su madre. Y aunque el bisonte pesa el doble que el oso, es joven, y la agresión del oso la ha desconcertado. Duda y pierde a su cría. Tanto para los cazadores como para los cazados, cada encuentro en Yellowstone es una disyuntiva vital. Algo que resulta valiente un momento es temerario al cabo de un rato. ¿Luchar o huir? La vida pende de esa decisión. Con dos lobos merodeando, un alce hembra sopesa sus opciones cuidadosamente. Los lobos la han visto, pero no a su cría. Es demasiado pequeña para huir de los lobos. Su única defensa es esconderse y mantenerse completamente quieta. Su madre va directa hacia los lobos. Pretende distraerlos para que centren su atención en ella. Ataca una y otra vez. Y después les invita a que la persigan utilizando el río como retirada. Puede jugar a eso contra dos lobos, pero nunca lo intentaría con una manada entera. Frustrados, los lobos se rinden. La cría le debe la vida a las tácticas y el valor de su madre. La maternidad, incluso para un oso pardo, es una prueba de carácter.
Estamos en junio y se levantan ráfagas de nieve de primavera, pero el oso y su cachorro se enfrentan a algo más que el tiempo. Los lobos de la manada Druid les han encontrado en terreno abierto. En la batalla entre osos pardos y lobos, los lobos atacan allá donde pueden. Persiguen al cachorro. Si consiguen matarlo, eliminarán a un futuro rival. No es una gran osa, pero se mantiene firme. Los lobos no se arriesgan a sufrir heridas. Y de repente, todo ha terminado. Los lobos toman una decisión y los osos pueden marcharse. Los osos pardos y los lobos son los dos depredadores dominantes de Yellowstone y se hacen la vida imposible unos a otros. La cría es ahora vulnerable a los lobos. Si sobrevive y consigue convertirse en un gran oso, las cosas cambiarán. Pero todavía será un cachorro durante un buen tiempo. Y crecer es un trabajo a tiempo completo. Las cosas son incluso más interesantes con un hermano. Los cachorros convierten cualquier cosa en un juguete. Todos los juegos les permiten descubrir lo que pueden hacer, y su madre siempre está presente para supervisar. Para los osos pardos son días de vida familiar. Pasarán 2 años y medio bajo los cuidados constantes de su madre. Después, los cachorros serán lo bastante mayores para separarse de ella y viajar por Yellowstone solos. Hasta entonces, ella es lo único que necesitan. El estilo de vida de los lobos no podría ser más diferente. Los cachorros están acostumbrados a las grandes familias. En una camada normal hay unos 5 cachorros. Con un mes de vida empiezan a alejarse de la madriguera. Su madre es la hembra alfa, la loba blanca con el collar de seguimiento. Pero también hay otros guardianes, hermanos mayores, tíos. Siempre los vigila algún miembro de la familia. Cuando los cachorros crezcan, muchos de ellos se dispersarán en otras manadas, buscando un lugar propio. Los lobos siempre desean la compañía de otros lobos. Un oso deambula solo por un camino que hay cerca de la madriguera. Es el viejo Scarface. Probablemente no quiera hacerles ningún daño a los cachorros, pero se ha acercado demasiado para la tranquilidad de los lobos. Los adultos lo tratan como a una amenaza grave.
Es el primer encuentro de los cachorros con un oso, y sus mayores les han enseñado algo valioso. Juntos pueden enfrentarse a un oso pardo y vencerle. En cuanto a Scarface, no ha conseguido vivir tanto sin saber cómo evitar un conflicto real. A finales de junio el campo está lleno de colores brillantes. Llegan los residentes de verano. Se hacen con sus terrenos. Construyen casas y buscan compañeros. Incluso los osos pardos se ven atrapados por este frenesí social. Es la temporada de apareamiento. Una pareja cortejándose puede confundirse con unos jóvenes jugando. Pero para los osos, así es el romance. Cuando ella le ha aceptado, se pelean y juegan y se aparean muchas veces. Están juntos durante unos 10 días, pero su lealtad es pasajera. Los lazos duraderos no están en su naturaleza. Aún así, mientras dure, compartirán momentos de ternura que los osos pardos no suelen mostrar. Mientras que la temporada de apareamiento une a los osos solitarios, hace que los sociables bisontes se alboroten. Los machos nacen para las batallas del celo. Blanden sus enormes cabezas como arma y como defensa. Deben proteger su cuerpo mientras se retuercen y se revuelven, buscando una ventaja. Son guerreros de 1 tonelada. Y cada temporada de cría, unos cuantos resultan mortalmente heridos. Este joven macho se debe haber enfrentado a otro muy superior y ha sufrido una herida en la cabeza. Da vueltas y vueltas, incapaz de avanzar en línea recta. Entonces, sorprendentemente, llega a tierra firme. Los bisontes son muy duros. Días más tarde, el macho herido sigue tambaleándose solo, pero todavía vivo.
Para los osos, la batalla por Yellowstone de este año está a punto de terminar. Empieza a nevar. Uno a uno los osos se retiran a sus madrigueras. Llega el invierno. La nieve hace que los alces se desplacen desde las tierras altas a los valles para pasar el invierno. Y allá donde van los alces, les siguen los lobos. El invierno es la mejor estación para los lobos. Las duras condiciones juegan a su favor, debilitando a las presas. Cuanto más profunda es la nieve, mejor es la caza. Ningún oso intentará quitarles la presa, pero muchos carroñeros se reúnen en la zona del banquete. Águilas, cuervos, urracas y coyotes son espectadores sin invitación con cada presa. Aunque los lobos tienen una innegable ventaja, hacen que el largo invierno sea más fácil para todos esos carnívoros. Mientras haya alces, los lobos les proporcionarán comida. Pero todos esos carroñeros hambrientos roban tanta carne que puede que sean uno de los motivos por los que los lobos forman manadas, para proteger su parte. En febrero, las manadas de lobos se visitan. Es su temporada de cortejo y apareamiento. Si un extraño se acerca y las llama, las hembras jóvenes y los cachorros salen a saludarle. Las saludará a todas, si puede. Pero lo que realmente quiere es una compañera dispuesta y una cita privada. Pero incluso ese momento tan íntimo necesita a menudo la aprobación de la manada. La pareja alfa que dirige la manada puede compartir una relación que dure toda la vida, pero toda esa compañía se reduce a una sola cosa: los lobos se necesitan. Los lobos están acostumbrados a trabajar todo el año y a alimentar muchas bocas, pero al final del invierno puede que haga falta el trabajo de un oso para ayudarlos. Cuando el hielo empieza a fundirse, un estanque helado se convierte en una trampa. Es sólido un momento y líquido al siguiente. Un lobo ha descubierto a su víctima más reciente. Los lobos pesan unos 45 kilos y no pueden contar con que el hielo los aguante. Ven el cuerpo y les gustaría cogerlo, pero no vale la pena arriesgarse. Mientras el lago continúa congelándose y descongelándose, los coyotes se arriesgan a cruzar el hielo. Con sus 14 kilos son lo bastante ligeros para cruzarlo, pero no lo bastante fuertes para mover el cuerpo.
Si el hielo se funde mucho más, no podrán llegar al cuerpo. Por una vez, un oso pardo, recuperado tras su sueño, llega como si fuera un héroe. Está claro que se caerá. Pero su enorme fuerza le ayudará a superarlo. Solo cuando tiene el pelo mojado se ve lo delgado que es y por qué esa presa vale tanto esfuerzo. Cuando el oso llega a la orilla con el premio, incluso los cuervos aprecian su trabajo. Y los coyotes al menos tendrán los huesos. El amanecer produce un inquietante humo entre los restos de un incendio en el bosque. Es la humedad que se vaporiza de los troncos ennegrecidos que se calientan con el sol. Aunque el fuego ha matado a los árboles, un jardín salvaje surge a sus pies calcinados, llenos de minerales de las cenizas. Los osos buscan esa ensalada fresca y nutritiva. Un gran búho gris dormita al borde del incendio. Ha estado despierto toda la noche, cazando. Pero un petirrojo ha hecho su nido cerca. En Yellowstone, los conflictos pueden surgir en cualquier rincón. Hasta que el búho se marche, no habrá descanso para ninguno de los dos. Un oso se ha acercado a la zona quemada para comer margaritas, asteres, epilobios y pastinacas de vaca, mientras le enseña a su cachorro de 1 año que ese es un buen lugar para buscar comida. Un cachorro debe aprender a distinguir una gran variedad de plantas y dónde encontrarlas en cada época del año. Y mientras un cachorro aprende esa lección, otro sigue a su madre hasta el territorio de cría de los alces. Los osos no son depredadores de jornada completa como los lobos, pero se cobran unas cuantas crías de alce todas las primaveras. El oso se mueve a través de la hierba con un propósito. Se fía de su nariz, olisqueando el aire y buscando en el suelo el rastro de los alces. Es todo lo que la pequeña cría puede hacer para seguir a su madre. Para la cría, el breve baile entre el nacimiento y la muerte terminará enseguida.
Para el cachorro, es el primer paso para dominar una habilidad que le ayudará a sobrevivir en Yellowstone. Pero los osos tienen muchas maneras de ganarse la vida. Los lobos deben cazar para sobrevivir, pero la vida de un oso pardo está llena de opciones. Puede que el viejo Scarface ya no pueda perseguir a los alces, pero ha conseguido pescar un pez. Y mientras pasea, encontrará setas y dientes de león, hormigas y gusanos, raíces y bayas que recoger. El oso necesita un reino vasto, variado y complejo. Necesita todo Yellowstone. En esta olla a presión de competición y conflicto, a veces un oso consigue relajarse. Recupera una hembra de ciervo que ha guardado entre la hierba junto al lago y por una vez tiene un cadáver para él solo. Bueno, casi. Se toma su tiempo con un delicado bocado. No muy a menudo puede disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Después de la comida, una siesta. Hasta que las moscas descubren la carroña cubierta de hierba que usa como almohada y le pican. Se retira a las frías aguas para aliviarse un poco. A finales de verano, toda la actividad se centra en el invierno siguiente. Los osos se marchan a las tierras altas para la cosecha más importante del año. El cascanueces de Clark ya está allí, recogiendo las semillas de los pinos. Las ardillas también están recogiendo semillas para el invierno. Los pájaros dispersan las semillas, pero las ardillas las almacenan. Y eso es lo que busca el oso. Se queda con su trabajo. Las semillas son ricas en grasa y el oso guarda tantas calorías como puede. Estas semillas son muy importantes para los osos, pero las piñas no caen al suelo.
Los osos confían en que otros suban a los árboles y las recolecten. Los osos negros pueden llegar casi a lo más alto. Bajan las ramas y las piñas al suelo, al alcance de los osos pardos. El poderoso oso puede ser dominante entre todos estos animales, pero también depende de sus esfuerzos. En esta historia de dos depredadores, cada uno de ellos tiene éxito según su naturaleza. Este enorme macho espera a los lobos. Ha estado merodeando por el territorio de la manada Molly. Y aquí vienen, justo a tiempo. En lugar de iniciar una lucha, el oso se mueve junto a la manada. Es un oso enorme. Parece pesar casi 300 kilos, y los lobos parecen resignarse a su presencia. Se ocupan de sus cosas. Han venido a cazar. El oso les deja. No tiene ninguna prisa. Pero en cuanto los lobos han conseguido una presa, se acerca rápidamente. Así son las cosas en Yellowstone. Una manada de lobos trabajando juntos son el mayor depredador que hay. Pero incluso los 14 lobos de la manada Molly saben que deben apartarse ante un gran oso. Un oso pardo en su mejor momento es el amo de la zona. Aprovecha las habilidades de los demás y les roba por turnos. Los lobos solo pueden esperar su momento y que el oso se marche. El viejo Scarface ya no desafía a las manadas de lobos. Está en el bosque de pinos, donde ya ha empezado a nevar. El invierno se acerca. Los piñones han desaparecido, pronto no quedará nada que comer. Lentamente, cojeando por la edad y el esfuerzo, sube la colina nevada. Le espera su madriguera y un largo invierno de sueño. A finales de noviembre, los osos pardos de Yellowstone se han ido a dormir. Una vez más, Yellowstone es territorio de lobos. Al menos así debería terminar la historia. Pero aquí, el día de Navidad, 4 semanas tarde para la hibernación,
un oso pardo se come la presa de los lobos. ¿Es el inicio de algo nuevo? ¿Un oso pardo en invierno rompiendo todas las reglas? El coyote coge un bocado y huye. No son buenas noticias para él. ¿Estará el oso esperando junto a cada presa todo el invierno? El oso está muy despierto y parece disfrutar de irse a dormir tarde. Después de todo es Navidad y ha descubierto un secreto interesante. Aunque sea invierno, quizás no tenga que esconderse del hambre. Los lobos cazan para él.